Hoy continuamos con nuestra serie analizando a los gigantes de la historia que viven aquí en mi muro. Y hoy nos toca uno de los personajes más paradójicos y trágicos de la historia de México. Y es nada más y nada menos que el buen Francisco I. Madero. El apóstol de la democracia, como muchos lo conocen, el hombre que con un simple mensaje, pero muy poderoso, derrocó una dictadura de más de 30 años. El idealista que soñaba con un México libre y justo. Pero aquí está la paradoja. Madero no era un revolucionario. Él era en realidad un hacendado rico. Él fue educado en el extranjero, fue espiritista, un hombre de paz en realidad. Sin embargo, fue él quien encendió la mecha de una de las revoluciones más sangrientas del siglo XX y que se vivió en México. Hoy vamos a analizar a Madero no como un santo ni como un ingenuo, sino como un caso de estudio fascinante en la Guerra de los Mensajes, porque ¿cómo logró su mensaje derrocar a Porfirio Díaz? ¿Y por qué, una vez en el poder, ese mismo idealismo lo llevó a la tumba, demostrando la lección más dura de lo que hablamos el día de ayer, de Maquiavelo? Que en la arena del poder, la moral pura, sin astucia, es una sentencia de muerte. Para entender a Madero, hay que entender primero al México de 1910. México era un país ahogado por la dictadura de Porfirio Díaz. Décadas de orden y progreso, pero para muy pocos, y de represión y miseria para la mayoría. Había un descontento sordo, una olla de presión a punto de estallar. Faltaba la chispa. Y esa chispa vino del lugar menos esperado. Francisco I. Madero no era un Zapata, no era un líder agrario que se forjó en la lucha. Él era un miembro de una de las familias más ricas del país. Educado en Francia, Estados Unidos, él creía en la democracia liberal, en unas elecciones limpias y, curiosamente, en el espiritismo. Él decía recibir mensajes del más allá que lo guiaban. Y muchas de las decisiones que él tomaba fueron decisiones que se tomaron en sesiones espiritistas. Sueña extraño, ¿verdad? Pero quizá esa combinación de idealismo democrático y fervor casi místico fue lo que lo hizo conectar. Su mensaje no era complicado, era muy fácil de entender. No era un llamado a la lucha de clases ni a la redistribución radical de la tierra. Su grito de guerra fue muy simple. Fue directo y devastadoramente efectivo contra un dictador que llevaba 30 años religiéndose. La frase de Madero fue: sufragio efectivo, no reelección. Yo estoy seguro que esta frase la has escuchado muchas veces, pues es de Francisco I. Madero. Esta frase fue una obra maestra de la Guerra de los Mensajes, porque no atacaba a todo el sistema porfirista. Atacaba al punto más débil y obvio, la falta de democracia. Era un mensaje con el que casi todos, desde los hacendados hasta los campesinos despojados, podían estar de acuerdo. Madero se convirtió en el símbolo de la esperanza democrática. Cuando Porfirio Díaz se burla de Madero y comete otro fraude electoral en 1910, Madero hizo lo impensable. Lanzó el Plan de San Luis. Llamó a un levantamiento armado para el 20 de noviembre. Pero aquí es donde la Guerra de los Mensajes muestra su poder incontrolable. Madero, el pacifista, el demócrata, lanzó un llamado a las armas. Y él no era revolucionario. Él no sabía en lo que se estaba metiendo. Y la respuesta que recibió fue mucho más grande y violenta
de lo que él jamás se imaginó. Su mensaje de democracia fue interpretado de diferentes maneras por distintos grupos. Por ejemplo, para Pascual Orozco y los rancheros del norte, significaba una oportunidad de luchar contra el poder central y las élites locales. Para Pancho Villa, significaba justicia social para los desposeídos y una oportunidad de venganza contra los abusos de los hacendados. Pero para Emiliano Zapata, en el sur, la palabra clave no era sufragio, era tierra. Su lema era tierra y libertad. Él vio en Madero la oportunidad de recuperar las tierras comunales robadas a los pueblos indígenas. Madero había lanzado una chispa, pero la pradera, el campo estaba tan seco que lo que estalló fue un incendio forestal incontrolable. Él quería un cambio político, sí, pero lo que obtuvo fue una revolución social. Su mensaje había sido demasiado exitoso. Había despertado fuerzas que él ni siquiera entendía y que pronto no podría controlar. Y en medio de este torbellino había una figura clave, a menudo olvidada, pero es fundamental en esta parte: Gustavo Amadero, el hermano de Francisco Villa. Si Francisco era el idealista, Francisco era el rostro público, el apóstol, Gustavo era el operador. Gustavo era el pragmático, el cerebro detrás del trono. Gustavo no compartía el optimismo casi ingenuo de su hermano. Él entendía el juego sucio de la política. Fue él quien manejó las finanzas de la revolución, fue él quien negoció con los caudillos, quien intentó advertir a Francisco Villa de las traiciones que se estaban gestando a su alrededor. Se dice que Gustavo desconfiaba profundamente de personajes como Victoriano Huerta. La relación de los hermanos Madero es un microcosmos de una tragedia que estaba por venir. Francisco y Madero, aferrado a sus principios democráticos, a su fe en la bondad humana, y Gustavo intentando desesperadamente navegar en aguas turbulentas de la realpolitik de esos tiempos, sabiendo que los lobos estaban esperando. Gustavo era quizá el único maquiavélico en ese círculo, pero su voz no siempre fue escuchada. Cuando Madero llegó a la presidencia en 1911, después de la renuncia de Díaz, su victoria en la Guerra de los Mensajes parecía completa. Había cumplido su promesa, había democracia, pero es aquí donde Maquiavelo entra en escena, o más bien, donde Madero lo ignora por completo. Porque Madero cometió casi todos los errores que Maquiavelo advierte no cometer. 1. Él no aprendió a no ser bueno. Madero creyó que podía gobernar un país recién salido de una dictadura y en plena revolución con pura buena voluntad. Madero mantuvo intacto al ejército porfirista, el mismo que lo había combatido y despreciaba sus ideales democráticos. Madero puso a sus enemigos en puestos claves, confiando en que se convertirían a la democracia. 2. Madero prefirió ser amado que temido. Él intentó contentar a todos y no contentó a nadie. Revolucionarios como Zapata se sintieron traicionados porque Madero no cumplió de inmediato sus demandas agrarias. Los conservadores y los militares lo veían como débil e incapaz de mantener el orden. En lugar de consolidar su poder de forma rápida y contundente, la crueldad bien usada de Maquiavelo, Madero dudó mucho, negoció y trató de ser justo en un momento que se requería mano dura. Quiso ser amado y terminó siendo despreciado por todos lados. 3. Fue zorro, pero no león. O viceversa. Madero era muy inteligente. Él era un zorro. Entendía los ideales democráticos.
pero le faltó la astucia para ver las trampas y la fuerza de León para aplastar a sus enemigos cuando tuvo la oportunidad. Él confía ciegamente en Victoriano Huerta, un general porfirista, alcohólico y ambicioso. A pesar de todas las advertencias que su hermano Gustavo Madero le dio, en realidad fue muy ingenuo Madero. Maquiavelo nos dice que un líder debe parecer tener todas las virtudes, pero estar dispuesto a actuar en contra de ellas, si la necesidad del Estado así lo requiere. Madero no solo quería parecer ser bueno, él quería ser bueno. Y esa fue su perdición. Creyó que la moral personal podía regir en la política. Y Maquiavelo desde su tumba le podría haber estado diciendo, ingenuo, la política tiene sus propias reglas. El final fue tan trágico como predecible. En febrero de 1913, un grupo de generales conservadores se levantó en armas en la Ciudad de México. Madero cometió su último error. Nombra a Victoriano Huerta como comandante de las fuerzas leales para sofocar esa rebelión. Huerta hizo exactamente lo que Maquiavelo habría predicho. Jugó a dos bandas. Mientras fingía defender a Madero, negociaba en secreto con los rebeldes y con el embajador de Estados Unidos. Gustavo Amadero descubre la traición. Confronta a Huerta, lo arresta brevemente, pero Francisco I. Madero, en un acto de ceguera, se podría decir que casi suicida, ordena liberar a Huerta y lo devuelve al mando. ¿Saben qué pasó? Unas horas después, Gustavo Amadero, el hermano del presidente, fue secuestrado. Fue torturado salvajemente. Le sacaron el único ojo sano que tenía y fue asesinado por los hombres de Huerta. Poco después, Francisco I. Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron obligados a renunciar al cargo y poquito tiempo después, asesinados cobardemente mientras eran trasladados a la prisión. El hombre que había iniciado la revolución con un mensaje de democracia y paz muere traicionado por el ejército que él mismo se negó a purgar. Él fue víctima de las mismas fuerzas violentas que su idealismo había desatado, pero que no supo controlar. La historia de Francisco I. Madero es una de las historias más dolorosas que tiene México, pero también una de las más instructivas para nuestra guerra de mensajes. Madero fue un genio en una cosa. Él pudo crear un mensaje simple y poderoso. Sufragio efectivo, no reelección. Esto resonó en el momento perfecto y derrocó una dictadura. Ganó la primera batalla de la guerra de los mensajes, pero fracasó estrepitosamente en la segunda. Consolidar el poder y sobrevivir en la arena de la política real. Su idealismo, su negativa a aprender a no ser bueno, su fe en que la moral podía triunfar sobre la ambición y la fuerza bruta, lo convirtieron en un príncipe maquiavélico pero invertido. Esto es digno de análisis. La historia de Madero nos enseña la lección más dura de Maquiavelo. En la política, los ideales son necesarios para inspirar, sí, pero son insuficientes para gobernar. Sin una comprensión profunda de la naturaleza humana, sin la astucia del zorro y a veces la fuerza bruta del león, el mensajero más noble puede terminar devorado por la misma tormenta que ayudó a crear. ¿A poco no?